Muy bien, y estamos con noticias importantes en el campo constitucional esta semana. Dos sentencias que han tenido bastante difusión y tal vez poco entendimiento. Y vamos a hablar primero de extinción de dominio y luego vamos a hablar de la investigación policial, fiscal, que la Constitución otorga al Ministerio Público. Para hablar de este tema estamos con el doctor Manuel Monteagudo, magistrado del Tribunal Constitucional, que ha tenido en ambos casos votos distintos, singulares. No ha ido con la mayoría, ha dicho que él disiente por varias razones, que vamos a explorar acá, pero que nos van a permitir entender cómo votó la mayoría. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. ¿Qué tal? Empecemos por extinción de dominio. El Perú tenía un sistema autónomo, judicial, no policial, fiscal, no, judicial, donde un conjunto de jueces examinaban la licitud de la obtención de un bien. Si yo tenía este bien y ese bien provenía del delito, me decían, no señor, ese bien revierte para el Estado porque usted no tiene derecho a tener ese bien. Este sistema ha sido puesto por la Defensoría del Pueblo, además con conflicto de interés, pero eso es otra historia, en debate ante el Tribunal Constitucional. Y sus colegas han dicho, sí, efectivamente, el derecho de propiedad es sagrado, el derecho de propiedad no puede ser menoscabado, entonces no podemos permitir que se le quite a nadie un bien, porque prima el derecho de propiedad sobre cualquier otra consideración. La única forma sería con sentencia en un proceso penal. Es decir, que el proceso penal se una al decomiso del bien, como era antes en el Perú, y de esa forma se resguarda pues, el proceso. ¿Por qué usted piensa algo distinto? Yo he leído su voto, pero cuéntele más o menos al público. ¿Por qué piensa usted que esto no es así? Claro que sí. Bueno, quizá una primera cuestión que hay que decir es que esta legislación se introduce en el Perú hace muchos años. Esto está más o menos desde el 2007, ¿no? En segundo lugar, el año 2011 se introducen modificaciones, en los términos que has resumido muy bien, como consecuencia de un trabajo en equipo con Naciones Unidas, ¿no? Esto es producto de un desarrollo en el derecho comparado, en el desarrollo internacional, y, digamos, es el resultado también de convenciones internacionales sobre lucha contra la corrupción. Ahora, el derecho de propiedad efectivamente es un derecho que está listado entre los derechos humanos, en numerosos instrumentos internacionales, no solamente tratados económicos, y en la Constitución. Pero hay una clave: todo este bloque de protección a la propiedad parte de un presupuesto: la propiedad lícitamente adquirida. Claro, ¿no? Voy a leerle el artículo de la Constitución para que todos entiendan, y yo creo que es la clave para entender el fundamento de su voto, y creo que es lo que no entendieron sus colegas. El derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza. Se ejerce, acá viene, atención, en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Por lo tanto, hay un límite en la ley. Si yo tengo que ejercerlo dentro del límite de la ley, hay un límite en la ley. Y ese límite es que yo no me apropie, ¿no es cierto?, de lo ajeno, por ejemplo. O que yo no utilice un bien para cometer un delito. Correcto. No lo estoy usando en armonía con el bien común. Correcto. Entonces, están los límites en la Constitución. No es un derecho ilimitado. Absolutamente, absolutamente. En realidad no es un derecho ilimitado. Por esa razón, incluso está previsto en todo el mundo la posibilidad de una expropiación lícita, claro, por ejemplo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de otro problema, ¿no? Estamos hablando de un problema de uso, de adquisición ilícita. Cuando el bien se ha adquirido ilícitamente, no hay protección, ¿no? Y aquí hay un principio que lo conoces muy bien: el fraude todo lo vicia. O sea, yo no puedo reclamar un derecho que tiene un origen fraudulento, y así piensa la Constitución y los instrumentos internacionales. Entonces, por eso se dice, por eso se plantea en la legislación comparada y la nuestra, que la extinción de dominio es un mecanismo que ataca justamente las adquisiciones ilícitas y es independiente, y ahí está la virtud, digamos, y la discusión del proceso penal. No hay que determinar aquí responsabilidad penal, aquí hay que determinar si el origen del bien, si la adquisición del bien es ilícita. Y esto tiene un procedimiento.
Claro, tiene un Entonces, procedimiento judicial. claro, seguramente entraremos, pero digamos, el razonamiento es, se está atacando un derecho absoluto de propiedad y por lo tanto no es posible que sin que haya una sentencia de responsabilidad penal se pueda limitar La propiedad la civil. propiedad, ¿no? Pero justamente aquí se está entrando, otra vez, legislación comparada que existe en muchos países latinoamericanos y en el mundo. No, señores, si por ejemplo se descubre que hay un inmueble que en ese momento, voy a poner un ejemplo hipotético, está siendo utilizado por cabecillas terroristas, ¿no? Y que van a ser procesados y están siendo procesados y se está viendo que este inmueble en realidad es una propiedad ilícitamente adquirida y que ha servido para este fin, se ingresa, ¿no? Y se extermina, se extingue el dominio del bien, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con lavado, lo mismo puede ocurrir, en fin, con una serie de delitos que están listados en la legislación. Pero no es tan sencillo porque el fiscal tiene que demostrar, tiene que probar que aquí hay un origen ilícito del bien. Entonces el principio, como bien lo he señalado en la Constitución, tiene que ser la protección de la propiedad lícita. Esa es Ahora, la cultura, digamos. Debería ser todos, la ¿no? lícita. Pero hay otro tema. Dicen los magistrados, pero el tercero que adquiere de buena fe Claro. también está protegido per se, por el mero hecho de adquirir. Usted dice, no, que vaya al proceso penal o al proceso de extinción de dominio y demuestre que es de buena fe. Si es de buena fe, el juez lo tiene que proteger. Por supuesto. ¿No es cierto? Usted no se opone a que haya un tercero de buena fe. El problema es que la sentencia de sus colegas dice que ese juicio ya no es posible, que es de buena fe per se, que registralmente es de buena fe y punto. Y esa discusión es incontestable. Eso es una barbaridad. Claro, aquí se argumenta que, bueno, aquí la fe registral, que efectivamente es un principio del derecho civil, digamos, lo puede todo, Así ¿no? es. Pero ¿qué ocurre si es que estamos en un contexto de ilicitud? Justamente, la ley está creando esta figura precisamente para que a través de un procedimiento judicial, donde la persona poseedora a la que se reclama propietaria y el tercero intervienen, pueden intervenir. Y el juez, el fiscal presenta una denuncia y el juez resuelve y hay otra instancia. No, y hay una defensa que dice, no, Por señores, de supuesto. buena fe. Entonces, este proceso de debate no lo quiere el Tribunal Constitucional. Dice que no cabe debate. Basta con la buena fe registral y ya está. Sí, por Entonces, supuesto. es facilísimo, discúlpeme, limpiar el botín en cualquier crimen. Basta que yo lo transfiera a testaferros y ya está. claro. Y desaparezco el botín. Listo. Sí. Mira, yo he vivido la experiencia profesional de que justamente cuando se reclama una responsabilidad civil luego de un proceso penal, lo que hace la persona responsable penalmente es simplemente hacer estas transferencias. Claro. Y tú nunca vas a rescatar la indemnización, ¿no? Eso Claro. para reparación civil, imagínese usted. Claro. Esto en extinción de dominio, que es el bien, que es fruto del delito, que es el botín, digamos, Por supuesto. ese tampoco se puede perseguir. O sea, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, a diferencia de lo que dice la doctora Luz Pacheco, es lavar la fortuna ilícitamente obtenida, porque ya no se puede debatir. Si hay un tercero que adquiere, ya no se puede debatir. Claro, ¿Ya no? claro. Bueno, en realidad yo con todo afecto a mis colegas encuentro que la sentencia tiene muchos problemas en su fundamentación e incluso en la parte resolutiva, porque ellos también señalan que esta ley tiene efectos retroactivos. Esto es interesante, Vamos, ¿no? vamos al tema de la retroactividad, pero antes quiero terminar Sí. con algo. Dicen ellos también que esta ley, la ley de extinción de dominio, si se aplica, solo se aplica a organizaciones criminales. Nada más, eso lo dicen en uno de los fundamentos. Lo cual es muy peligroso, porque en el Perú, organización criminal se ha restringido a muy pocos delitos. Entonces, por ejemplo, ya no hay organización criminal para corrupción estatal. Entonces, extinción de dominio, según los fundamentos de sus colegas, no se aplica o no se aplicaría a casos de corrupción. Claro, en realidad hay un problema entre la fundamentación y la parte resolutiva, ¿no? Esto es una crítica constructiva. Si uno lee la sentencia va a encontrar efectivamente todo este conjunto de cuestionamientos, Claro. pero en la parte resolutiva parece que se está atacando, digo parece porque hay posibilidades de interpretación, digamos, con las que discrepo abiertamente, pero se está refiriendo la ley a que, por ejemplo, la norma que declara la nulidad de todos los actos para la adquisición de estos bienes ilícitos es inconstitucional. Así es.
Sin embargo, está vinculando esta inconstitucionalidad a la segunda parte de su pronunciamiento, es decir, a las operaciones ocurridas antes de la ley. Entonces parecería que la ley solamente, la resolución solamente se está refiriendo a lo anterior, ¿no? Sin embargo, toda la argumentación es una construcción de crítica, digamos, muy fuerte, digamos, al sistema de la extinción de dominio, ¿no? Y que por supuesto yo discrepo tanto de la argumentación como de esta parte resolutiva. Yo leyendo la resolución, yo llego a la conclusión que han derogado la extinción de dominio, ¿eh? En la práctica, al decir que ese criterio legislativo es inconstitucional, bueno, ya no hay extinción de dominio. Ahí hay un problema. Claro. Ahora, sobre la retroactividad, todo lo que tú te hayas apropiado ilícitamente antes del 2018 es tuyo. Eso es lo que están diciendo. Bueno, has tocado el punto clave aquí. ¿El tema de los hechos cumplidos, esa parte no les enseñaron? No. Esa es una interesante mirada desde la Constitución sobre los hechos cumplidos. Pero ¿qué quiere decir que uno ha adquirido un bien ilícitamente? No quiere decir que la ilicitud se ha producido, digamos, en adelante. Todo lo que se adquirió ilícitamente con la ley en el momento de la compra o la adquisición del bien, ya es ilícito. Nuestra Constitución, nuestro sistema jurídico castiga la ilicitud desde la República. Claro. Entonces, aquí lo que se está diciendo es, si se ha adquirido ilícitamente, no vamos a convalidar esa situación y por lo tanto es posible introducir la extinción del dominio. No es que se está declarando la ilicitud hoy con la nueva ley. El fraude todo lo vicia. Si se incurrió en una operación fraudulenta en el pasado, precisamente ese caso no va a permitir, digamos, la consolidación de la propiedad cuando está vinculada a los delitos. Y no solamente eso, han dicho que es inconstitucional, que el Estado tiene que devolver y que si no puede devolver, tiene que indemnizar. Bueno, ya esa es otra parte realmente confusa, ¿no? Porque, en primer lugar, en las acciones de inconstitucionalidad, lo que resuelve el tribunal, por norma expresa, no tiene efecto retroactivo. Es decir, no puede tener un efecto retroactivo. Sin embargo, se le está exhortando al Congreso para que dicte una ley, que repare la situación anterior. Entonces, francamente, ¿en qué quedamos? ¿No? Bueno, parece que ha habido un interés muy particular, ¿no? Bueno, la verdad que no podría opinar. No podría opinar, no lo voy a meter y tampoco lo quiero pensar, ¿no? Ha sido una discusión en nuestras deliberaciones sobre si es o no constitucional. Y a mí me parece, yo quisiera insistir en el punto de que esta legislación lo que está queriendo es que no se introduzcan al comercio bienes adquiridos ilícitamente. Claro. Y que nuestro sistema constitucional sea un sistema que se nutre de la libre empresa, de la libertad de trabajo, y no del comercio de bienes ilícitos. Esta legislación se ha sacado para atacar justamente los grandes circuitos de corrupción internacional. Ahora, es interesante que el Tribunal Constitucional, discúlpeme, se desprestigie de esta manera, ¿no? Porque esta sentencia da la vuelta al mundo. O sea, todos los sistemas en toda Latinoamérica, y como usted dice, en Naciones Unidas se ha fomentado en los últimos 20 años esquemas para perseguir los bienes de los circuitos criminales. Y sobre todo el crimen transnacional. Sí, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Porque tú dices, bueno, esta gente a veces la puedes encontrar, a veces incluso puede ir presa. Pero sus fortunas quedaban incólumes porque se transferían a través de tastaferros. Efectivamente. Entonces, vamos a perseguir las fortunas porque de esa manera disuadimos del delito. Bueno, eso se acabó en el Perú. Bueno, yo lamento definitivamente este pronunciamiento, ¿no? Pero yo creo que es interesante también lo que está señalando, porque efectivamente aquí se atacan los bienes. Aquí no se está determinando responsabilidad penal. Además, incluso puede pasar que la persona sea declarada inocente, pero igual pierde el bien. Entonces, para muchas personas dicen, no, eso es imposible, si al final lo declaran inocente, ¿cómo va a perder el bien? Porque en el proceso se determina si el bien fue adquirido de forma lícita o ilícita, al margen de que se pruebe o no su responsabilidad penal. Son procesos autónomos. Son procesos autónomos, incluso la persona que ha sido, digamos, exculpada en el proceso penal puede todavía reclamar. No, claro. Puede reclamar, o sea, no está cerrada esa posibilidad. Siempre puedes reclamar. Exacto, incluso existen las acciones de amparo, es decir, las acciones de garantía para cuestionar el proceso de extinción de dominio. Es decir, hay una serie de recursos para que se siente lesionado, para cuestionarlo. La verdad es que algunas personas, algunos periodistas pusieron casos de
digamos, manifiesta injusticia, ¿no? O sea, gente muy pobre que había adquirido de buena fe y le habían quitado su única casita o su único medio de trabajo, en fin, su único medio de transporte. Y en efecto, podrían haber injusticias, pero acá han tirado el agua sucia con el niño adentro. Ese es el problema. Bueno, lo que se nos ha dicho en los recursos, en las audiencias, es que en realidad el 90% no tienen que ver con estos casos. ¿No? Son casos importantes, ¿no?, en materia de lavado, ¿no?, en materia de corrupción, y que está teniendo un nivel de efectividad. Y lo más interesante, estuvo acá uno de los fiscales, es que aproximadamente, creo que 1.500 sentencias ya, casi ninguna se apela. El porcentaje de apelación es bajísimo. Porque, bueno, ya, o sea, estás agarrando a criminales con las manos en la masa. Pasemos a la otra historia, que esta es más complicada. Esta ya la entendieron, yo creo que es fácil de entender. La Constitución dice claramente que la propiedad se usa, se disfruta en armonía con el bien social, con el bien común, cosa que todo el mundo se olvida en el Perú, y dentro de los límites de la ley. Entonces, la propiedad ilícita no tiene amparo constitucional, pues. Toda la protección nacional e internacional es para la propiedad lícita, y esto se discute hasta en los arbitrajes de inversión. Claro, no para la propiedad ilícita, obviamente. Bueno, parece que sus colegas tienen otro criterio. Han decidido proteger a la propiedad ilícita. Bueno, vamos, han tenido su criterio y bueno, interpretación. Pero eso es lo que han hecho, han protegido a la propiedad ilícita. Ahora, vamos al artículo 159, que es el de la investigación fiscal, que es una cosa, a ver, tiene que quedar para todos bien claro. La Constitución dice algo que yo no creo que admita lugar a duda, ¿no? Dice así: atribuciones del Ministerio Público: conducir desde su inicio la investigación del delito. Doctor, es un principio bien clarito, ¿no? Yo no veo ahí discusión posible. Conducir desde su inicio. Ok, no hay una etapa antes del inicio, ¿no? El inicio es el inicio. Y dice, con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Entonces, ese artículo le da al Ministerio Público la conducción de la investigación penal desde el inicio y subordina a la policía al mandato del Ministerio Público. Bueno, parece ser que sus colegas de nuevo han resuelto otra cosa. Han dicho que la policía puede hacer la investigación inicial y por lo tanto la ley que dice eso no es inconstitucional, aun cuando los fundamentos dicen otra cosa muy confusa también. Correcto. A ver, expliquemos primero qué es lo que dice la resolución. La resolución declara inconstitucional varias cosas. Vamos por ahí. Sí, quizá una cosita previa. El proceso deliberativo en un tribunal constitucional como el nuestro puede ser largo, relativamente largo, y aquí ha ocurrido, digamos, una discusión de varias acciones de inconstitucionalidad con un paquete de leyes. Se han acumulado. Incluso en algún momento yo mismo he sido ponente, o sea, mi voto singular ha sido la ponencia inicial, ¿no? Y esto, claro, cuando uno no tiene los votos de su ponencia, puede ser esa posición a otro magistrado, que ha sido el caso, y entonces hemos tenido una larga deliberación tanto de mi ponencia como la segunda ponencia, ¿no? Ahora, para que se entienda, el punto, digamos, central de la discusión ha sido lo que acabas de señalar: cuál es la competencia del Ministerio Público vis a vis, en relación a la de la Policía Nacional. Ambas instituciones están en la Constitución. Claro. Acabas de leer un artículo muy importante. Y si me permites, además de este que has señalado, que dice que efectivamente el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación, y con tal propósito la policía está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público. Hay otro artículo importante sobre la policía que dice: la policía tiene por finalidad garantizar, mantener y establecer el orden interno, presta protección y ayuda a las personas, garantiza el cumplimiento de las leyes, y luego dice: previene, investiga y combate la delincuencia. La delincuencia. La delincuencia. Entonces, a partir... No digamos, el delito. Exacto. A partir de estas dos normas, el debate es, bueno, ¿quién es la autoridad, ¿no?, en un proceso, ¿no? Porque una cosa es investigar el delito, y esto ha sido hasta discusión, digamos, y académica. otra, la delincuencia. Claro.
una cosa es entrar en un proceso y otra cosa es la investigación, la prevención. Claro, ¿no? o sea, Son- yo son puedo dos- investigar cuántos crímenes se cometen en esta zona, cuál es la modalidad de los asaltos, y esa es mi investigación, mi inteligencia Correcto. para establecer por dónde vienen los criminales, cómo los vamos a... Y Correcto. otra cosa es la investigación del delito que comete Juan. Correcto. Ahora, Eso lo hace el Ministerio Público. exacto. Y esto es importante para que lo entiendan el público, lo entiende el público. Siempre se habla de la división de poderes y división de competencias. ¿Quién y por qué? ¿No? Entonces, cuando se precipita, vamos a ponerlo así, el sistema de justicia, el sistema investigatorio, la Constitución es muy clara al decir, quien conduce una investigación contra Juan, Pedro y María es el Ministerio Público. Así es. Desde el comienzo, ¿no? Y la policía es, digamos, el instrumento El de la auxilio. violencia legal, es el auxilio, efectivamente, del instrumento coercitivo físico, pero bajo la subordinación de quien conduce la investigación. Entonces, la legislación que ha salido del Congreso, del Poder Ejecutivo, es una legislación que ha empezado a darle una serie de competencias a la policía como si no estuviera sujeto a esta conducción en la investigación. Así es. Bajo el entendimiento, algunos voceros de esta legislación, en mi concepto, erradamente, han sostenido, bueno, vamos a hacer mucho más eficaz la persecución del delito dándole todo a quien conoce más, ¿no? Y entonces la investigación preliminar, ese es uno de los aspectos, va a tenerla a su cargo la policía. Pero ¿qué pasa con Con la nuestro sistema de Constitución. justicia? ¿Qué pasa con la Constitución y con nuestro sistema de justicia? Más allá de personas, más allá de la coyuntura que también podemos hablar, lo que está ocurriendo es que nuestro diseño está dividiendo así los poderes. La autoridad civil conduce las investigaciones, la autoridad policial está al servicio de esta autoridad. Ahora, hay que explicar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Efectivamente. doctor, explique por qué tenemos ese diseño. ¿Por qué es para proteger qué? Bueno, en primer lugar, digamos, la autoridad, y en este caso el Ministerio Público, tiene todo un mecanismo y todo un imperativo de protección de derechos fundamentales, protección de debido proceso, que también lo tiene la policía. Pero este es el órgano investigatorio que va a decir en determinado momento, esto sí, esto se hace en estas características, esto no, ¿no? Y la policía, con la técnica y con el conocimiento y la eficacia que tiene, va a ir haciendo también sus Además, sugerencias. porque los policías no son abogados. Claro, Por más que claro. algunos estudien Derecho, pero no son abogados. El fiscal tiene que proteger mis derechos constitucionales, establecer si se está Efectivamente. violando el debido proceso, si la Efectivamente. policía no se está excediendo en su interrogatorio, tiene que estar presente para eso. Claro. Ahora, hay una cuestión aquí que yo la he considerado, digamos, que es conforme a la Constitución bajo una interpretación, y es que esta nueva legislación le obliga al fiscal que inicia la investigación preliminar, tiene que actuar la policía. Ah, sí, claro. ¿No? Esto no existía en la legislación. Entonces uno se pregunta por qué le han impuesto al Ministerio Público la participación obligatoria de la policía en la investigación preliminar. Bueno, a mí me parece que es una elección posible del legislador, precisamente por esta idea de la violencia legal, la Claro. persuasión Y legal, ¿no? siempre que esté bajo el mandato del fiscal, Siempre bajo el mandato del fiscal. Entonces, ¿qué ocurre? El debate que hemos tenido, la diferencia entre mi voto y el de la mayoría, es que sencillamente yo lo que postulé desde un inicio es, señores, establezcamos como pauta que la entidad rectora es el Ministerio Público, Perfecto. que la policía puede actuar informando al Ministerio Público, y que además una cosa bien importante, esa legislación ha establecido una serie de competencias a la policía sobre confesiones, sobre intervenciones, donde no hay ninguna referencia al Ministerio Público. eso, Y entonces eso es un error grave, ¿no? nosotros hemos planteado, señores, aquí cada uno de estos puntos tiene que ser bajo presencia los mandatos del del Ministerio fiscal. Público. Así ¿no? es. Ahora, ha habido toda una discusión, sí, pero digamos la policía encuentra ladrones y la fiscalía los libera. Eso es un dicho. Bueno, eso es un dicho y además... que no tiene validación fáctica. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿estamos discutiendo sistema constitucional o estamos discutiendo aquí vamos a hacer lo que nos parece mucho más efectivo? Claro. ¿Cuál es el nivel de la discusión? ¿No? Y ¿Cuál es- luego- la tarea del tribunal es defender la Constitución. ¿Ah? Pero por supuesto. Pero por supuesto. Y además yo no creo que no existan los mecanismos para corregir la ineficacia, la falta de liderazgo, los inconvenientes. El problema no está ahí, no está en la Constitución. Nunca está en la ¿no? Constitución. Más bien lo que hay que La hacer... Constitución es bien clarita. Sí, por supuesto. Ahora,
¿Qué es lo que han resuelto al final? A ver si usted me lo explica, porque yo lo que he entendido es que el artículo 159, inciso 4, sigue vigente. Absolutamente. Y la policía se subordina a el Ministerio Público. Han declarado infundada la demanda, ¿ya? Pero dicen lo mismo que dice la Constitución. Total, ¿qué cosa han hecho? Claro. Bueno, han querido ser Salomón, pero no les han ligado. Han partido bueno, en dos. aquí hay un tecnicismo, ¿no? Aquí hay un tecnicismo, porque, digamos, cuando se declara infundada una acción de inconstitucionalidad, la legislación permanece. Así es. ¿No? Ahora, lo que se hace también, y se ha hecho muchas veces, es declarar infundada la acción, pero establecer reglas de interpretación, claro, que es mi planteamiento. En este caso se ha dicho infundada la demanda, pero precísese que el Ministerio Público participe en todo, ¿no? Es una visión un poquito más, digamos, relativizada que el planteamiento que nos hemos permitido hacer a lo largo de todo el debate, donde además entramos a punto por punto. Porque el problema es que aquí se van a dejar espacios vacíos. En algo los convenció. Yo creo que sí, hemos llegado a un mínimo de entendimiento. A un mínimo de entendimiento. En algo los convenció. Entonces, toda la parte resolutiva, al final dice que el Ministerio Público mantiene la vigencia de su potestad del artículo 159, inciso 4. Entonces, ¿en qué parte va a entrar la policía ahora? Bueno, lo que pasa es que la legislación sigue diciendo que la investigación preliminar está a cargo de la policía, ¿no? ¿Eso no es lo que dice la Constitución? Bueno, entonces, claro, lo que se espera es que, digamos, la Constitución está vigente, hay una precisión genérica que no está resolviendo estos problemas y que se va a entender que, bueno, digamos, aquí la autoridad, en mi concepto, la autoridad inequívoca es el Ministerio Público. Creo que hemos dejado un poquito, el problema del fallo está dejando unos vacíos gigantescos que no van a resolver el problema práctico, ¿no? Que no lo han resuelto. Sí, absolutamente. Yo creo que nuestra misión ha debido ser aclarar, definir, terminar con una tensión innecesaria. Claro. Y bueno, no se ha querido hacer. No se ha querido hacer. Ese es el problema, que es un fallo que no resuelve. Mi concepto es un fallo que no logra, efectivamente, que no resuelve toda la complejidad del problema. Miremos cómo está en este momento el país. Mire la contradicción, ¿no? Una resolución que no resuelve. Sí. Porque a eso hemos llegado. Se siente muy solo en este Tribunal Constitucional porque normalmente sus votos, en los casos más emblemáticos, ¿no? Su voto es el disidente siempre. Mira, yo te diría, Rosa María, que tenemos algunas discrepancias importantísimas y que se ven, digamos, trasuntadas en los votos. Una, simplemente que de alguna manera tiene una relación, se está hablando mucho, y es, digamos, la aplicación del derecho internacional. Claro. El sistema interamericano de derechos humanos. Cuando hablo del derecho internacional, no solamente hablo de derechos fundamentales, sino de derechos económicos también. Entonces, hay una mirada, digamos, que está relativizando la importancia que tiene el derecho internacional. No, y además yo he escuchado cosas, doctor, atroces, como decir que, y eso lo he escuchado colegas suyos del TC, decir que la justicia supranacional, ¿no es cierto?, le resta soberanía al Perú. Y eso es una barbaridad jurídica, pero ya de un calibre que uno no imagina encontrar en un tribunal constitucional. Que la justicia supranacional le resta soberanía al Perú, que los tratados internacionales atentan contra la soberanía peruana. Y usted lo ha escuchado también. Mira, yo te diría ahí, si una de las cosas, para ser positivos, no todo es negativo en este país, una de las cosas interesantes que tenemos en el Perú es que hemos ingresado al sistema internacional hace ya varios años, ¿no? Claro. Estamos en arbitrajes de inversión donde se protege la inversión extranjera y estamos en el Fondo Monetario, en el Banco de Pagos Internacionales, tenemos tratados de inversión y tenemos un sistema de protección de derechos fundamentales que también protege la propiedad. Claro. Entonces, hoy en día, el empresario, el ciudadano, el hombre, la mujer, sienten que, como dice el artículo, me parece el 201 de la Constitución, agotada la vía interna, se puede ir a la jurisdicción internacional. Claro. Este es un país abierto a la inversión, abierto a reconocer los derechos. Pero el problema es que los políticos no quieren reconocer justamente las jurisdicciones internacionales. No las quieren, detestan los arbitrajes internacionales. Tenemos políticos que detestan porque los pierden, además. Sí. ¿Ya? Y el otro lado es que también otros políticos detestan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la detestan porque les recuerdan que no puedes violar derechos fundamentales. Que el derecho a la vida es un derecho, ¿no es cierto? Como el derecho a la propiedad o el
o los derechos laborales que tanto ha protegido la Corte Interamericana, que es lo que más protege. Pero en ese contexto, doctor, el mensaje a la población es que la defensa de los derechos fundamentales es un asunto de comunistas, de caviares, ¿no es cierto?, de gente que se arrodilla ante vulneraciones de la soberanía peruana. Y creo que usted está ahí, en ese grupo. Mira, yo te diría lo siguiente, ¿no? Hablabas de la soledad y que uno se puede sentir. Yo sinceramente creo que lo que hay que despertar en el país es un sentimiento constitucional constante, es una visión positiva, ¿no? Y ya llegó al Perú la internacionalización del derecho y la constitucionalización del derecho. Dos fenómenos, ¿no? Yo creo que hay una serie de eventos que nos muestran que va a regresar otra vez el entusiasmo de esta sociedad por este compromiso con mirar el Perú hacia afuera, en lo grande, ¿no? Hay que devolver un poco este espíritu libertario, que creo que, digamos, este fenómeno de que muchos políticos critican lo internacional ocurre en Estados Unidos, sí, claro, ocurre también en Europa, ocurre en América Latina, pero son corsos y ricorsos. O sea, no hay que perder la esperanza y hay que seguir, digamos, creyendo en la promesa peruana que está en la Constitución. Muchas gracias, doctor, por haber venido a hablar de estas dos sentencias de lo que está pasando con el derecho constitucional peruano. Espero que todos hayan entendido. Si no han entendido sus preguntas el martes y jueves tengo preguntas del público, pero creo que ha sido bien simple, bien fácil de entender. Yo les recomiendo a todos, me acabo de comprar un nuevo ejemplar en la Feria de la Constitución, porque, bueno, la han vuelto a cambiar, la están cambiando tantas veces que hay que tener uno nuevo. Les recomiendo a todos que la lean. Y ahora que vienen las elecciones, lean la Constitución, para que no los engañen. Si ustedes leen lo que dice acá, nadie los va a engañar. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, María.